Elaboró un protocolo para que niños hospitalizados por COVID-19 puedan estar acompañados por una persona, ya sea con un cuidador, tutor o sus padres. Para profundizar en esta medida y también sus posibles riesgos de las distintas situaciones que se dan con esta enfermedad, estamos con la doctora Bessie Hunter, jefa de la urgencia del Hospital Calvo Maquena. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Nicolás. A ver, esta medida fue anunciada esta semana justamente por la autoridad sanitaria, la posibilidad de que haya acompañamiento físico en los lugares donde están siendo hospitalizados los niños. ¿Cuál es la importancia? Tenemos claro que es súper importante, pero me gustaría saber su experiencia también en el Calvo Maquena y lo que es lo relevante de tener a un tutor, un cuidador, un padre, una madre al lado de estos niños que lo están pasando tan mal. Mire, nuestro hospital, como siempre se ha remarcado, es un hospital de alta complejidad y nosotros teníamos el sistema de acompañamiento permanente durante las 24 horas del día por un acompañante u otro que se iban rotando dentro de las 24 horas. Al comienzo de esta pandemia que nos choqueó a todos, que conocíamos muy poco y conocemos muy poco respecto del virus, pero sí sabemos que es altamente contagioso, se intentó rápidamente instaurar las medidas de acompañamiento. Dimos prioridad a los pacientes que están hospitalizados durante mucho tiempo y con patologías muy complejas, como trasplantados de médula ósea, pacientes oncológicos, pacientes con otro tipo de trasplantes, pacientes con enfermedades crónicas que llevan mucho tiempo hospitalizados, haciendo testeo en los padres con RPC para coronavirus, y viendo que estas fueran negativas, pero nosotros sabemos que siempre hay una cierta latencia en el resultado de este examen, aún teniendo el virus. Y se hacía todos los días una encuesta a los padres respecto de síntomas. Si aparecía algún síntoma, eran derivados a algún hospital de adultos o dentro de nuestro mismo hospital se hacía nuevamente un examen. Los pacientes que venían en forma aguda era más difícil testearlos y testear a los padres y ver la forma de que se pudieran quedar, porque nuestro hospital es un hospital antiguo. Nosotros no disponemos de baños como son los hospitales nuevos para los padres en forma holgada. A nosotros nuestra infraestructura la hemos ido acomodando, e incluso en este periodo de tiempo se hizo boxes de aislamiento pensando en la pandemia, pero no pudimos aumentar la cantidad de baños, que es un problema para el uso de los padres. Pero ya desde aproximadamente 2 semanas empezamos a hacer ingreso de los pacientes a un sitio en que están, como quien dice, en espera de su resultado, porque el coronavirus puede afectar en forma leve a los pacientes con infecciones respiratorias que son inespecíficas o de alguna otra forma, que, como reitero, sabemos poco de cómo el virus se manifiesta. Y esperábamos el resultado. Muchas veces los pacientes dentro de las 12 o 18 horas siguientes tenían el resultado y los padres también. Hubo un momento en que no pudimos dejar ingresar a los padres porque estuvimos como demasiado cargados, que fue el periodo de las 2 primeras semanas de junio, en que tuvimos realmente problemas para poder ingresar a los padres, pero eso ya se solucionó porque hemos visto menos afluencia de pacientes con cuadros que hagan sospechar coronavirus. Y en este momento estamos en condiciones de permitir la entrada de un padre que no puede rotarse y que debe observar y cumplir las medidas como los dice el protocolo del ministerio, que es prácticamente igual al nuestro. Eso, doctora, y quería ir un poquito al detalle para quienes nos están viendo hasta ahora. ¿Cuáles son esos protocolos? ¿Cuáles también, me imagino que hay un tema de distancia? ¿En dónde pueden estar los padres? ¿Cuánto pueden estar de cerca con los niños? Porque evidentemente los niños los quieren muy cerca, pero en estos días es súper complicado y especialmente en la situación que están. Bueno, como le comenté, nosotros hicimos aumento de los boxes de aislamiento, ocupamos un sector que es de piezas individuales, que son aproximadamente, más o menos, en cupos son alrededor de 20 cupos, que no nos hemos visto sobrepasados hasta el momento, y en esos cupos ingresa el paciente con su acompañante. A los padres se le hace se le aplica una encuesta o una anamnesis respecto de si hay algún síntoma respiratorio o que haga sospechar coronavirus. Se pregunta por los contactos en domicilio y al paciente se le toma una RPC para SARS-CoV-2.
Y al padre, si hay alguna duda, también se les toma. Nosotros contamos con la técnica en nuestro hospital, por lo tanto para nosotros no crea ninguna dificultad, solamente esperar las horas del resultado. Y el paciente ingresa con su acompañante a uno de estos boxes de aislamiento. No ingresan a salas comunes, que es lo que uno veía en los hospitales antiguos, también como el nuestro. Tenemos salas comunes con más pacientes, pero los dejamos para uso con otras patologías. Pueden usar un baño los padres, que no es un baño que está directamente dentro del hospital, sino que fuera. Deben usar elementos de protección personal, como mascarilla, como una bata desechable plástica, y guantes en algunas ocasiones, pero honradamente nosotros preferimos que sea lavado de mano permanente. Es imposible hacer distancia social con un niño lactante mayor o preescolar que quiere estar en brazos de su madre y que está enfermo. Por lo tanto, eso se respeta. Y tendremos que aplicar las medidas necesarias en ese minuto si es que el contacto es muy estrecho. En general, puedo decir que los cuadros pediátricos han sido leves. Hemos tenido algunos casos graves, como lo que se está describiendo ahora, que ocurre pasado en la infección aguda, pero afortunadamente la gran mayoría son cuadros leves que han requerido oxígeno 2 o 3 días. Sí, un positivo punto el que usted señala, doctora. Han tenido pocos casos graves, pero que de alguna manera es la preocupación actual, lo que puede generarse justamente por este virus, por esta cepa del coronavirus. Aquí en Canal 24 Horas, también en TVN, hemos tenido varias notas al respecto de la preocupación que se tiene, y por eso también desde el acompañamiento, que es fundamental. Esto, lo que usted me señalaba, que es el protocolo, el proceso que se da justamente con los acompañantes. Cuando un niño llega a ser hospitalizado, ¿cambian esos protocolos? ¿Se intensifican? Me imagino que también ahí hay una diferencia con respecto a alguien que puede estar en un box. Sí, en la unidad de cuidados intensivos pediátricos las visitas no son de 24 horas, son menos horas y de acuerdo a las necesidades que tenga el equipo de atender al paciente, porque en general uno tiene que ponerse en la situación que son pacientes graves, que están muy invadidos, muchas veces conectados a ventilación mecánica, con muchas vías venosas, y en este caso se permite a los padres, pero menos horas que lo que es estar en una cama básica, pero sí tienen visita. Doctora, en ese punto me quiero quedar un segundo en lo que usted señalaba, la situación de los niños, porque también cuando un adulto entra por una situación de COVID-19, coronavirus, ya hay más información, ya se puede entender, pero los niños claramente también son muy receptivos a lo que está sucediendo, pero tienen que tener un tratamiento distinto, desde sus padres, tutores, cuidadores, pero también desde el equipo médico. Ahí, ¿cómo ha sido el tratamiento? Ustedes tienen una larga experiencia, obviamente, para tratar niños y en ese sentido es vital, pero con este caso en particular del COVID-19, ¿cómo se le explica también a un niño lo que está sucediendo? Bueno, los niños escolares en general pueden entender muchas veces, a pesar de que se hospitalizan los niños que están realmente enfermos y que requieren oxígeno. Se pueden entender, pero están en una situación de desventaja en relación a un niño sano. En general, lo que le comenté delante, si es un niño lactante mayor o preescolar que quiere estar en brazos de su madre, se permite. No es una obligación de que tenga que estar en la cuna y aislado. O sea, para eso usamos los elementos de protección personal, para permitir este contacto. O sea, los niños, baja la ansiedad de ellos y baja la ansiedad de sus cuidadores, de sus padres. Es algo muy importante. O sea, está visto que es necesario la presencia de un adulto, y un adulto que acoja a un niño enfermo para poder lograr una recuperación mucho más rápido. Ese factor influye mucho en la recuperación. Y el personal finalmente de salud, sí, y el personal de salud de este hospital, que está entrenado en manejo de pacientes pediátricos, yo creo que mantiene las mismas medidas y usando sus EPP. Yo diría que el personal ha logrado entender, después de algunas situaciones que tuvimos al comienzo de la pandemia, que nadie dimensionaba cómo iba a ser esto, que usando los elementos de protección personal están protegidos. Eso es verdad. O sea, si uno se salta lo que dicen los protocolos de la OMS, del MinSal, uno se expone. Claro. Pero si se usan los elementos de protección personal, yo diría que hay una seguridad
cercana al 90% de no contraer el virus. También es súper importante eso, doctora, lo que nos comenta, y estoy totalmente de acuerdo con usted. Nadie mencionaba esto, y las primeras semanas, el primer mes, lo que siguió después con esta crisis sanitaria, con esta pandemia en Chile, en todos los sectores, especialmente en los centros asistenciales, en la red asistencial. Le hago la pregunta, ¿ha habido un aprendizaje, ha habido un afinamiento también de protocolos, de procedimientos que se han afinado durante muchísimos tiempos, pero aquí se nos presentó una cosa totalmente extraordinaria y bastante fuerte? ¿Cómo ha sido ese proceso también desde el aprendizaje, desde el ir actualizando, redefiniendo protocolos y también tomando el aprendizaje de tantos años de labor en la salud? Bueno, al comienzo fue difícil, pero yo creo que la Organización Mundial de la Salud creó protocolos y rápidamente iba actualizando todas las situaciones que iban pasando. Yo no sé si al comienzo usted se acuerda que decían no usar mascarilla, no era necesario, pero sí, claro, rápidamente esto se cambió y se comenzó a usar mascarilla y uno se da cuenta que usando mascarillas y protección ocular uno disminuye en forma importante la exposición, porque son los sitios por donde ingresa el virus. Las medidas de protección habitual se aumentaron un poco más, pero en general cuando uno está dentro de un establecimiento de salud, el mantener una cierta distancia, porque no solamente existe este virus, hay otros virus y todos los años nosotros tenemos epidemias, no pandemias, sí, de infecciones virales, mantener las distancias, el lavado de manos. El uso de mascarilla fue algo distinto y el uso de gafas o antiparras también fue algo distinto, que costó al comienzo. Y tal vez ahora ya, con todos estos meses que han pasado, la mascarilla es como parte del vestuario diario. O sea, uno ingresa y sabe que tiene que ponerse su mascarilla si es que viene en auto privado. ¿Sí? Sí, perdón, me quería quedar en eso. Es bien interesante ese punto y yo también me acuerdo bastante del tema de la mascarilla. Inicialmente, desde la Organización Mundial de la Salud se hablaba de la mascarilla para aquellas personas que tuvieran el virus, para no contagiar. Eso fue evolucionando, actualizándose y finalmente es para todos la mascarilla. Ya es un hecho básico, hay que usar mascarilla y efectivamente que reduce el riesgo de ser una persona que contagia o una persona contagiada. O sea, también ahí ha habido un aprendizaje y lo vamos aplicando. Sí, es que yo creo que ahí hubo un cambio de paradigma. La mascarilla que yo uso me protege a mí, no al otro. O sea, este elemento de protección personal es para mí. Si claro, yo tengo mascarilla, yo puedo estar en un lugar, no más de 2 horas, donde hayan otras personas y donde tenga una buena ventilación. Pero si estoy sin mascarilla, yo no estoy protegida. Mi uso de mascarilla no protege al que está sin mascarilla. Yo creo que eso es una situación que cada uno tiene que internalizarla muy bien. Y sabe que yo me he fijado, por ejemplo... Perdón, yo me he fijado en los niños que lo internalizan mucho más rápido y mejor que nosotros los adultos. Eso es bastante, no sorprendente, pero sí bastante positivo. En los niños es mucho más fácil, ellos entienden, por ejemplo, hay varias generaciones que ya saben que, por ejemplo, el tabaco nunca tienen que usarlo. Ellos entienden mucho más fácil y internalizan mucho mejor que los adultos. Entonces yo creo que para ellos, los escolares, es fácil usar mascarilla porque lo entienden, es parte de lo que tienen de su vestuario. Los niñitos más chicos es muy difícil ponerles mascarilla. Entonces ahí en ellos hay que tener un ambiente que sea lo más protegido posible. El ventilar las casas es súper importante. No mantenerse con la misma circulación del aire durante horas porque se va saturando de virus de la persona que está con una carga viral importante. Doctora, agradeciendo estos minutos que nos entrega a esta hora para poder conversar de este tema, le quería preguntar, en el Calvo Maquena, un centro tan emblemático, de tanta historia, de tanta labor que se ha dado en la salud pública en nuestro país también, ¿cuál es actualmente la situación del personal de salud? Siempre es bueno preguntar eso, los que están ahí día a día, los que están con los padres, con los hospitalizados, con las personas con COVID, con otras también enfermedades que se van dando. ¿Cuál es la situación de ellos en términos de contagio y por sobre todo también de la situación anímica y mental, que es muy relevante en estos tiempos? Bueno, yo creo que partamos por la parte psicológica y mental. Yo creo que ya hay un cierto cansancio porque los turnos que eran de 12 horas pasaron a ser de 24 horas.
la carga asistencial honestamente no es alta. Los niños, afortunadamente, como han estado resguardados, no se han enfermado como los años anteriores de BRS, o virus respiratorio sincicial, u otros virus. En eso tenemos poca consulta. Sí han aumentado los accidentes en el hogar y casos de coronavirus que no han sido muchos. Yeah. Hemos tenido alrededor de 80 pacientes hospitalizados y un grupo de ellos grave, que es poco, es bajo. Y en la parte, en la angustia del personal, yo creo que ha ido aumentando. Yo creo que como la población general, esto de mantener cuarentena, aunque ellos miran positivamente el poder salir de sus casas a trabajar, eso ya los hace cambiar de ambiente, a diferencia de otras personas que no pueden salir. En cuanto a casos de coronavirus, en el personal tenemos alrededor de 142 funcionarios que han enfermado. La gran mayoría está recuperada. Hemos tenido contagios con pacientes dentro del hospital, alrededor no más allá de 5. En este momento no tengo claro la cifra porque yo veo esos funcionarios, pero y graves han estado aproximadamente 3 o 4 de los funcionarios. No tenemos ningún funcionario fallecido, afortunadamente, y yo diría que la gran mayoría de los contagios de los funcionarios son como la población general, en sus casas o en el trayecto de la locomoción colectiva, que a veces es muy difícil hacer la trazabilidad. Sí, claro. Pero yo diría que la parte psicológica ya se está notando. Sí. El personal está un poco cansado. Pero yo hago notar, sí, que es absolutamente diferente nuestra carga de trabajo, excepto en las unidades críticas, en relación a los hospitales de adultos. Los hospitales de adultos sí que están sobrecargados y el personal hay que hacerles un homenaje cuando esto termine. Claro, y lo hemos conversado durante ya varios meses con personas, con encargados de los centros asistenciales, y por eso también le hacía la pregunta y de alguna manera también entregar todo el ánimo, el apoyo y agradecer el trabajo que se está realizando. Doctora Hunter, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación y que tenga un buen día. Muchas gracias a usted. Hasta luego, gracias.